Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien. Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas. Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien. Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas. Y lo que queremos en la revista Millennium es que usted pueda mejorar su negocio, pues a veces el emprendedor anda en tantas carreras, ¿verdad? El emprendedor está corriendo y no prevé, no ve a futuro qué podría incurrir en que su negocio entre en una quiebra. Y para eso, pues hoy tenemos a un invitado de lujo, don Rolando Navarro, que es experto en estos temas y que pues nos puede guiar de cuál es el mejor momento para nosotros evidenciar si hay algún problema. Recuerden que también podemos recibir sus consultas. Aquí estamos en familia, ¿verdad? La idea, saludos para Giovanni Brenes, que está conectado, y bueno, la idea es que todos puedan hacer sus consultas al experto Rolando. Muy buenas tardes, Rolando. Bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contenta de tenerlo aquí en vivo. Ya lo hemos tenido con algunos mensajes en la revista Millennium, hablándole directamente a las pymes para que mejoren sus negocios y conociendo un poco más de Seguros de Costa Rica. Y bueno, hoy es una gran oportunidad para las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo y las que van a ver también la grabación, para que puedan conocer un poco más y visualizar qué problemas podría tener su negocio que incurra a un eventual cierre. Entonces, pues este tema es apasionante, es muy interesante. Y bueno, queremos conocer un poquito más primeramente de quién es Rolando y Navarro y pues la empresa que usted representa. Pues sí, realmente es un tema sumamente apasionante. Eso no me cabe duda y es lo que me tiene hoy por hoy acá representando a Seguros Costa Rica. ¿Quién es Rolando Navarro? Pues sí, puedo decir que soy un asesor y un consultor de seguros. No obstante, vieras que a mí me encanta tratarme más como un consultor, ya que para mí eso es como cuando vas al doctor, que te pasa que tienes un problemita, vas y buscas a la persona que realmente te puede ayudar, que tiene el conocimiento, que te puede diagnosticar y dar esa receta, esa solución para avanzar en los problemitas que tienes. Entonces, me identifico mucho como consultor en gestión de riesgos e intermediario de seguros. Bueno, ¿cuántos años de experiencia, Rolando, en este tema? Y conversando tras bastidores, pues ya usted tiene ahí una relación con la revista Millennium, ya tenemos ratillo de conocernos, participó en el Maratón del Emprendimiento, también con unas charlas muy bonitas. ¿Hace cuánto tiene Seguros de Costa Rica? Y este tema que usted se ha especializado en detectar los riesgos de la empresa, surgió a raíz también de algo muy bonito que usted desde jovencito nos contaba, que le interesó el tema de los seguros. Cuéntenos un poquito. Sí, en efecto. Bueno, en el sector seguros y gestión de riesgos ya son 20 años de experiencia. Yo comencé sumamente joven y en efecto fue por una situación en mi familia en donde por un siniestro, uno de mis familiares pues literalmente
se vio con consecuencias mayores, tuvo o perdió gran parte de su vida al tener que indemnizar a una persona para poder pues salir adelante. Estamos hablando que perdió estudios, perdió pues mucho tiempo con la familia y bueno, para no hacer larga la historia, fue muy difícil realmente el recuperarse después de una eventualidad que fácilmente podía haber sido pues resarcida o mitigada de alguna manera. Eso me llevó a conocer un poco más acerca de los seguros, a cómo trabajar los riesgos, y de ahí nació ese empuje y esas ganas de aprender, y no solamente de aprender, sino de trasladar esos conocimientos a todas esas personas que pues conversan conmigo de manera amena, como estamos viendo acá, a mis clientes en general. Realmente es muy bonito porque tuve la posibilidad, la verdad, de poder trasladar a veces vocabulario muy técnico a palabras de acentavo, a palabras que todos podían comprender, y de esa manera ellos podían pues ayudarse a hacer crecer sus negocios, y eso me llenaba, me gratificaba demasiado, y a la fecha lo sigue haciendo. Y es que es muy bonito, Rolando, porque uno ve, por ejemplo, ahora tenemos a Marixa Monge, que le mandamos un saludito, una fiel seguidora de la revista Millennium. Bueno, Marixa tiene una empresa que vende chiles, que vende conservas de chile, y ella pues está extendiendo su negocio ahí por todo el país, y es una mujer emprendedora que pues ha sufrido problemas de salud y sigue emprendiendo. Entonces, qué lindo esto, porque poder, por ejemplo, a través de la experiencia que usted ha tenido también con grandes empresas, cómo las pequeñas empresas, los pequeños negocios pueden crecer también y pueden consolidarse a lo largo del tiempo. Sí, acatan pues todos los, pues digo yo, los tips que pues usted les puede brindar y así consolidar. Entonces hay un saludo a Marixa, que está en sintonía, y a don Giovanni también, para que pues, y a todos los que van a ver también esta programación, esta entrevista, para que nos vayamos adentrando en el tema, ¿verdad? Bueno, este tema se las trae, cómo evitar el cierre de cualquier negocio. Empecemos por ahí, empecemos por lo general, ¿verdad? ¿Qué tiene que prever un emprendedor para evitar que su negocio cierre? Y esto lo vimos con la pandemia, que uno decía, Dios mío, ya aquí no paso, ¿verdad? Porque se cerraron todos los negocios, no había posibilidad de salir a la calle, y uno decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, no cabe duda que la pandemia fue una prueba sumamente grande para todo el país, para todos los negocios en general, desde el más grande hasta el más pequeño. Realmente nos puso a pensar qué debemos hacer para darle una continuidad adecuada a nuestro negocio. Realmente el tema de que de cómo impedir que cierre cualquier negocio, como dice usted, se las trae demasiado. Por esa misma información que dio cuando usted comenzó, que muchos dicen que los primeros 3 años cierran el negocio, pero muchas veces eso pasa porque no se lleva a cabo realmente procesos que sí o sí tienen que verse desde el primer día. Asimismo, también nunca se toman en cuenta, y te lo digo así, nunca, riesgos que pueden emerger. A veces nosotros en ese emprendimiento, en esas ganas de crecer en nuestras empresas, no tomamos en cuenta muchos riesgos que tal vez están a simple vista, pero no pensamos en ello, a veces por ahorrarnos un dinerito, a veces porque no sabemos realmente, no tenemos conocimiento de cómo poder mitigarlos o trasladarlos de una manera adecuada. Te puedo poner algunos ejemplos, si les parece bien, para ir comenzando y aprovechando al máximo la entrevista. Cuando hablo de riesgo... Que sí, Rolandito, primero vamos a saludar a Jessica Sánchez, que también está conectándose, otra emprendedora, otra mujer, bueno, digo yo emprendedoras, pero son mujeres que tienen años con sus negocios, un negocio lindísimo de collares, de joyas,
Y bueno, es una mujer que también es un referente en toda la parte de lo que es moda, de lo que es joyería. Y bueno, qué importante que las mujeres quieren estarse capacitando y, como usted dice, ¿verdad? Dar buenos ejemplos para que ellas puedan aplicarlos a su negocio. No, espero que tanto Jessica como todos los que estén escuchando hoy se lleven unos buenos tips para poder darle una continuidad a sus negocios prácticamente para siempre. Que crezcan y crezcan y crezcan ya todo el tiempo. Bueno, riesgos emergentes. ¿Qué les puedo decir? Cuando yo hablo de riesgos emergentes, me refiero a esos riesgos que nosotros no tenemos contemplados, como fue en el caso de crisis por la pandemia. O sea, ¿quién iba a pensar que en cuestión de 3 meses iba a pasar todo lo que iba a pasar, iba a durar 2 años? Cuando hablo de riesgos emergentes en negocios pequeños, como el que me contó de Jessica o el de otra persona, hablemos no de pandemia, hablemos de salud. Nosotros a veces creemos que somos eternos y a veces nosotros somos los todólogos en los emprendimientos y literalmente hacemos todo en nuestra empresa y no pensamos en qué pasaría si nuestra salud decae por alguna situación, ya sea accidental o simple y sencillamente por enfermedad. ¿Cómo voy a mantener a flote ese negocio? Si yo soy el que hago todo, si yo soy el emprendedor, el vendedor, el de mercadeo, el de todo. Y ese es el único ingreso que está teniendo mi familia en estos momentos, por decirte algo. O pensemos en una empresa, si yo soy esa cabeza y no puedo dar esas directrices de manera adecuada, de mí van a depender otras personas. Y si yo caigo en salud, ¿qué va a pasar? Hablemos de desastres naturales. Estamos en un país altamente sísmico. ¿Qué pasa si hoy, de la noche a la mañana, se viene un terremoto como el que pasó, el de Sinchón? ¿Cuántos negocios se vieron afectados por estos? ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántas pérdidas hubieron de mercadería, de materia prima? Un caso muy importante, ¿verdad? Tenemos allá por el lado de Sinchón, que se vio sumamente afectado y con el cierre total de sus negocios. Hablemos del cambio climático, cómo estamos mitigando ese cambio climático. Cada día veo más información en redes sociales en donde el calor cada vez nos está abrumando más. Hace poco tenía un familiar que andaba allá en África, en lo que era África mía, y me decía, mira, ya andábamos como a 43 grados. Era insoportable. Era insoportable. ¿Cómo administrar ese clima en los negocios que tenemos fuera del GAM, en las provincias? Todo eso es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Ciberseguridad, a manera de anécdota, ciberseguridad, hace poco un cliente mío, estuvimos analizando algunos riesgos y nos dimos cuenta que el riesgo más importante que él tenía era que él todo lo mantenía en un solo CRM propio, creado por él. Toda la información de los clientes, él trabajaba en la parte médica y prácticamente todo lo tenía en un solo CRM. Y nosotros le dijimos, ese es un riesgo que si se le desaparece esa base de datos a usted de alguna manera, va a afectarla. Y le dimos recomendaciones de que comprara su propio servidor, que subiera a la nube, que buscara protección, y él me indicó que iba a hacerlo. No lo hizo y un malware lo atacó y perdió durante mucho tiempo toda su base de datos. Eso simple y sencillamente le afectó el negocio prácticamente más de un 50%. Él me decía, Rolando, no tengo la información de nadie, no sé ni siquiera con quién tengo cita. A ese nivel estamos. Y si no se tiene, si no se contemplan esos riesgos desde un comienzo, pues pueden afectar. Yo siempre les indico, ustedes han pensado como empresas, como pyme, ustedes han pensado en cuán grande puede ser la afectación a la reputación de su marca. A veces la gente hasta le duele cuando le dan un like negativo.
Le digo yo, Sí. like, cuando no le ponen el corazoncito, cuando no le ponen esos 5 estrellas, sino que le ponen 2 y un mal comentario. Imagínense cuánto puede afectar su reputación el no saber administrar una red social y que por eso un negocio que va en auge se vaya a pique, solamente porque no supieron administrar adecuadamente un anuncio o subieron una información que era errónea o hubo alguna demanda por utilización de marca que no tenían que haber utilizado porque no tenían ese conocimiento. Regulaciones, el cumplimiento. En Costa Rica, día tras día, nuevas leyes, nuevas regulaciones, que si nosotros no tenemos claro cuáles son las leyes que trabajan o que exige el negocio que yo estoy manejando, simple y sencillamente puede afectarnos, puede darnos sanciones, multas e inclusive muchas veces el cierre del negocio, solamente por no tenerlas en el mapa, como digo yo. Mira, la volatilidad. Rolando, y tal vez... Perdón. No, que me gustaría que vamos a ir a un corte, un mensaje de nuestros patrocinadores, pero me gustaría que al volver, tal vez como ese paso a paso, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar para saber qué problemas podría tener mi empresa, ¿verdad? Como decir, bueno, paso número 1, así como una receta. Fíjese si su empresa tiene esto, ¿verdad? Si no lo tienes, ya hay un peligro por ahí. Fíjese en esto. Entonces, como ese paso a paso, porque inclusive a nosotros nos pasó que hace poco vinieron a evaluar nuestra vivienda, ¿verdad? Y nos decía el experto, es que ustedes en alguna parte, no sé qué le falta, cobertura de los cables, y nosotros tenemos casi 20 años de vida aquí, que nosotros no sabíamos. Sí, es que le faltan unos taponcitos, y bueno, corrimos a ponérselos, porque nos dijo que eso podía desencadenar un incendio. Entonces, hay cosas que en nuestros negocios nosotros no las vemos, o sea, creemos que pueden ser para siempre y puede ser que estemos incurriendo en un error. Entonces, me gustaría ahora, al volver del corte comercial, hablar de ese tema. ¿Qué le parece? Claro que sí, con todo gusto. Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien. Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas. Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien. Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas. Y bueno, entonces, Rolando, ¿cómo podemos así activar nuestras neuronas y nuestros ojos para visualizar el negocio y ver en qué está incurriendo, qué estamos haciendo mal, de acuerdo a la experiencia y tal vez si nos puede contar algunos ejemplillos también? Claro que sí, con todo gusto. Ese ejemplo que diste de la casa me parece perfecto. Me parece perfecto porque, sea como sea nuestro negocio, es como nuestro hogar. Tenemos que estar vigilantes de que todo esté en orden para que siga adelante y Dios guarde un incendio, ¿verdad? Se nos puede ir todo. Ok, paso a paso. Yo se les voy a dar 5 pasos. Son 5 pasos bastante sencillos de entender que les va a ayudar sí o sí a identificar todos aquellos riesgos que pueden afectarlo y que puede llevar a la quiebra de su negocio. ¿Para qué? Para que ustedes desde ya vayan trabajando de manera proactiva y que no les suceda de ninguna manera. El primer paso es la identificación de riesgos. Dentro de la identificación de riesgos, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer un contexto, entender, sentarse a pensar cuál es nuestro negocio, cuáles son aquellos riesgos que tengo, tanto internos
dentro de mi empresa como externos que pueden afectar sí o sí a mi empresa. Yo ya les dije algunos. Pueden ser las leyes, pueden ser materias primas dentro de la empresa, quiénes son mis proveedores, pueden ser la parte humana. ¿Qué pasa si se me accidenta esa persona clave en mi negocio? Puede ser la economía, la volatilidad de la economía, ahora como está viendo el dólar, ¿qué tanto me puede afectar eso? A lo interno, a lo externo. Tenemos que conocernos, conocer realmente cuál es el contexto que tiene mi empresa, porque sobre eso es que vamos a trabajar. Entendiendo el contexto, vamos a identificar una serie de cantidad de riesgos internos y externos que ustedes van a ir apuntando. Solamente lo que les pido es que apunten en una hojita en blanco, en el celular, donde les quede mejor, pero que los puedan ver, absolutamente todos. Desde el que usted dice, este puede que no, pero ahí está, hasta el que dice, este sí, literalmente, si pasa, estamos bien mal, me puede afectar demasiado. Una vez que tengo esa lista, vamos a proceder a analizarlos, que es el paso número 2. Cuando digo analizar, me refiero a cuál sería la ocurrencia o la probabilidad de que ocurra. Si hablamos de un temblor, un terremoto, ¿qué probabilidad hay de que ocurra una eventualidad de esto en Costa Rica? ¿Qué probabilidad hay de que exista un incendio dentro de mi local, en la mercadería? ¿Cómo estoy estivando esa mercadería? ¿Dónde estoy guardando esa mercadería? ¿La tengo en bodega separada? ¿La tengo junto? ¿Qué tipo de mercadería es? Hay químicos, puede ser algunas que no son químicos, pero que puedan producir algún tipo de fricción y crear y prender en fuego. O sea, todas esas cositas tenemos que tenerlo claro. ¿Qué probabilidad? Y una vez que tenemos analizada la probabilidad de cada uno de esos eventos de la lista, ¿qué impacto van a tener en mi negocio? ¿Va a ser un impacto pequeño? ¿Va a ser un impacto razonablemente alto? ¿O va a ser un impacto muy alto? Entonces, pregúntese igual siguiendo con el caso del incendio, ¿qué pasaría si ocurre un incendio en mi negocio hoy? ¿Me afecta poco? ¿Me afecta mucho? Tenemos que pensarlo. El tercer paso es la evaluación de esos riesgos. Ya los identificamos, ya sabemos cuáles pueden ocurrir mucho y cuáles nos pueden afectar más. Ahora, démosle una prioridad a esos riesgos. Sabiendo que algunos de esos riesgos nos van a afectar más de la cuenta, al punto de podernos llevar a la quiebra o a no poder continuar durante un periodo de tiempo prolongado, tenemos que evaluarlos y decir, 1, 2 y 3, estos 3 son vitales. Y sobre esos vamos a empezar a trabajar de manera proactiva al paso número 4, que es darle el tratamiento. Simple y sencillamente darle un tratamiento adecuado. ¿Qué es un tratamiento? Pensemos en medidas de mitigación, un extintor en las áreas específicas, conversar con bomberos, saber tener una alarma específica en sitios, si seguimos con el ejemplo de la parte de incendio. Conocer claramente cuáles son las medidas que yo puedo tomar para mitigar ese riesgo en mi negocio. Van a haber algunos riesgos, sí o sí, que no son asumibles por mi persona. O sea, en nuestros negocios hay muchos riesgos que yo digo, si pasa esto, no puedo seguir adelante, no tengo la situación económica para poder levantarme. Esos riesgos no son mitigables, pero sí muchas veces son trasladables. Se pueden trasladar, y cuando me refiero a trasladar es a través de una aseguradora. Podemos trasladar el riesgo, buscar la mejor opción, la que se acomode realmente a nuestra necesidad y protegernos. De que si pasa, nosotros tenemos la tranquilidad de que la aseguradora va a responder y nos va a dar en un periodo muy corto de tiempo esa tranquilidad para seguir o continuar con nuestro negocio. Y por último... Rolando, disculpe. Perdón, falta uno. Perdón. Son 5. Perdón. Nada más. Por último, darle monitoreo
darle una revisión constante, y eso simple y sencillamente es comunicación. Comunicación directamente con las personas que trabajan con nosotros, entender que a veces muchos de esos riesgos nosotros no los vemos porque está en otro departamento, pero él te lo tiene que contar a vos y vos tenés que empezar a mapearlos. Una vez que vos vas afinando cada mes, cada año, esa identificación, alistando esa lista, yendo mitigando, se van a dar cuenta que ustedes, sin darse cuenta, van a trabajar de una manera proactiva. Y de esta manera nunca va a haber una afectación real que pueda sí o sí cerrar el negocio de ustedes. Sí, súper interesante. Rolando, ¿cuáles, digamos, podríamos decir que son los riesgos generales, que son riesgos que casi que le pueden pasar a todo el mundo, sobre todo, digamos, como enfocados a pymes, cuando hablamos de un incendio que puede ocurrir? Bueno, si hay un temblor, que hace poco tembló, ¿verdad? Y todo el mundo estaba alerta. Ese es un riesgo que a todo el mundo le puede pasar, que es algo ya, ¿verdad?, externo. Pero, por ejemplo, riesgos que cualquier empresa podría ocurrirle. Hemos visto, por ejemplo, temas de cuando son empresas sodas que, bueno, explota el cilindro de gas y ya ocurre un incendio, una explosión. Cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, cuando cierran la carretera al frente, ahora que están haciendo tantas obras, y bueno, ya nadie pasa por mi local, ¿y ahora qué hago? O cuando, por ejemplo, viene una enfermedad del emprendedor. Eso, ¿cuáles son los riesgos que usted ha detectado que se repiten usualmente entre las pymes? Entre las pymes, uno de los riesgos más importantes va en relación a lo que es accidentes laborales. Otro riesgo que es muy importante y que cada vez se ve más en Costa Rica es la parte de responsabilidad civil, demandas, situaciones que a veces uno dice, esto nunca va a pasar en mi negocio, y ocurrió. Que se da... en este tema, por ejemplo, un ejemplo sería, si yo tengo una cafetería muy linda, que hace poco venía hablando con Uber y un muchacho joven me decía, es que mi sueño es tener una cafetería, y qué lindo los sueños de las personas, pero el tener un sueño y cuando uno tiene, pues ya lo cumple, contemplar esos riesgos para que el día de mañana no ocurra. Se cae alguien en la cafetería por un resbalón, eso podría ser una eventual demanda. Perfectamente. Recuerda y que si no está asegurado, hasta ahí llegó el negocio. Puede significar un monto considerable. O sea, tener presente que responsabilidad civil siempre va a ir en relación a un tipo de negligencia que realizó ya sea el dueño del negocio o alguno de sus colaboradores. Este ejemplo que pones, yo tengo un negocio, estoy llamando a la gente, entre aquí, tome café, disfrute de nosotros. Resulta que estaba lloviendo. ¿Qué culpa tengo yo que esté lloviendo? No obstante, el piso estaba mojado por los diferentes paraguas, no puse un cono que decía piso mojado, que es mi responsabilidad, y resulta que una persona mayor se resbaló y se quebró la cadera. No voy a poner una situación extrema, se quebró la cadera y la hospitalización y operación, etcétera, salió en 20 millones de colones. ¿Tiene usted en estos momentos 20 millones de colones para salir de una situación de este tipo? O sea, tiene que preguntarse eso. Entonces, es muy delicado. Y demandas pueden haber desde muy pequeñas hasta muy grandes. Muy, muy grandes. Y es algo que se está pasando mucho acá en Costa Rica. La parte patrimonial siempre es indispensable. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esa inversión que hemos hecho? O sea, no solamente está en lo material, realmente hay sudor y lágrimas de sangre trabajados sobre todo eso que vamos teniendo. Desde esa maquinita para la emprendedora que hace cositas de artesanías, una impresorita que tal vez le costó 200,000 colones, ¿cuánto le costó? ¿Y qué pasa si se la roban? ¿Qué pasa si, bueno, no voy a poner el ejemplo del incendio, pero simple y sencillamente, ¿qué pasa si por un descuido se metieron a robar al negocio o a la casa
y se quedó sin su herramienta de trabajo. Gente que invierte más de 1 millón de colones en una computadora y la pierde en segundos. El mismo celular es una herramienta sumamente costosa y a veces toda la información de nuestros clientes la tenemos como si fuera una base de datos y puede ocurrir. Y de ahí te puedo decir mucho. Entonces tener cobertura o tener amparado bajo una buena póliza todos los riesgos patrimoniales, desde el negocio, el menaje, la parte del mobiliario, la parte de todo lo que es mercancías, siempre tienen que estar contemplados, siempre. Y esos son 3 de los que yo más veo realmente en nivel. Y la parte reputacional, pues yo creo que no hay mucho que decir, ya te indiqué más o menos, pero hoy en día es un riesgo muy importante porque cada vez somos más de redes sociales, cada vez más la marca personal se crece y a veces no saber administrar eso puede afectar sumamente nuestro negocio. Rolando, y para este caso de la parte de reputación, ¿existe un seguro para eso? No. La parte de reputación tenemos que saber trabajarla. Tenemos que trabajar con profesionales que nos enseñen a mitigar o a trabajar en relación a diferentes situaciones que se pueden dar. Para eso se hacen estudios y se crean escenarios en donde nosotros nos podamos ver sumamente afectados. Y de ahí es que se toman medidas específicamente para cómo voy a tratarlo. O sea, ¿qué pasa si por error? Sí, tener un manual de crisis en este caso. Exactamente. Principalmente. Un plan de contingencia y de continuidad ante una situación de ese tipo. Siempre es indispensable. Y Rolando, hace poco lo vimos con un muchacho que salió en redes sociales y se hizo viral porque él venía furioso, bueno, con todo este tipo de presas y se baja y pues ataca, todos lo vimos, ¿verdad? Ataca a otro señor en un vehículo, empieza a romperle el retrovisor y todo, y la gente empieza a identificarlo por la marca que tenía en su camisa, ven en el taller, ven que es el mismo y empiezan cualquier cantidad que el señor tuvo que cerrar sus redes sociales, y ahí hay un tema muy peligroso porque hay mucha gente, me imagino que muchos clientes ya no quisieron seguir con él, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces inclusive por un ataque de ira podemos también perder millones. Sí, realmente es muy delicado. Hay que entender que somos humanos y que a veces hay situaciones que nos llevan a extremos. No obstante, mira cómo en ese video, ahora yo le digo mucho a mi esposa y a mis hijas que ahora todo el mundo tiene una cámara en mano. O sea, pasa algo y hay 1000 personas grabando y subiendo a redes sociales. ¿Cómo podemos afectar nosotros si por A por B llevamos la camisa de la marca de nosotros, de la empresa en donde trabajamos? Eso nos puede llevar a despidos. Si es nuestra empresa, pues un decaimiento de marca muy grande. Bueno, y de ahí demandas, ahora que hablamos de responsabilidad, ¿verdad? Demandas por lesiones y daños culposos. Tantas cosas se pueden dar simple y sencillamente por perder, como dices vos, los estribos y pasar a más en ese sentido. ¿Cómo puede afectarnos? Tenemos que tenerlo sumamente. Bueno, y ahora vamos a un corte comercial. Bueno, un saludo primero a Lo Más Inteligente, la empresa, pues ahí dice que excelentes tips, muchas gracias porque de verdad, bueno, Rolando es una persona que conoce mucho y ya ha trabajado con muchas empresas en este tema de riesgo, y qué importante poder también empapar a las pymes para que aseguren sus negocios, para que vayan un paso más adelante y el día de mañana no digan, por esta eventualidad, pues tuve que cerrar un negocio que me costó mucho. Vamos con unos mensajes publicitarios. Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien.
Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas. Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien. Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas. Claro que sí, claro que sí. Mira, les voy a comentar acerca de un caso que me ocurrió no hace mucho, realmente fue hace poco, en donde estuve conversando con una persona que simple y sencillamente me pidió consejo y me dijo, mira, yo tengo un negocio, o estoy iniciando un negocio en donde yo quiero empezar a vender materia que voy a importar desde otro país. Y él me pidió consejos de cómo puedo trabajar, cuáles son los riesgos que yo tengo que atender específicamente en relación a esto. Me comentó acerca del negocio, de lo que quería traer. Me comentó que por cuestión de costos, él tenía solamente una persona o un proveedor en el extranjero que le iba a brindar ese material. Y tenía solamente un proveedor para traer la mercadería a Costa Rica. Y yo inmediatamente saltaron todas mis banderas rojas y yo le dije, mira, ahí está, ese es el problema más grande que vas a tener si no lo trabajas desde ya. Vos tenés un gran problema o un riesgo muy grande en la parte de la cadena de suministros. O sea, usted no puede depender de ninguna manera solamente de un proveedor y solamente de una persona que trae acá. Se lo dije, pero como buenos ticos hacemos oídos sordos. Se lo dije. Hizo una inversión muy grande. El negocio iba muy bien al principio, vendía muy bien, él decía distribuyendo, ya era distribuidor y estaba comenzando. Él de una vez ya decía, me está yendo muy bien, estoy teniendo ganancias muy buenas. Pero de un pronto a otro, uno de los embarques que traía la mercadería lo perdió por completo. Tuvieron que hacer una echazón del barco por una situación y perdió una inversión de $50,000. No eran 5 pesos, era todo el dinero que él iba reinvirtiendo, porque él cada vez decía, comencé con un monto, lo reinvierto, compro más. El sueño de él era traer un contenedor completo, que eran más de $200,000. Y perdió todo el contenedor, todo el dinero. La mercadería no la había asegurado. Simple y sencillamente, de la noche a la mañana, él no sabía qué hacer. Imagínate. O sea, ese para mí fue cuando él me llamó y me dijo, Rolando, ¿qué puedo hacer? Yo inmediatamente tenía cobertura, mostrarme a ver cuál era el Incoterm con el cual habían traído esa mercadería, a ver hasta dónde había una responsabilidad por parte de la otra parte, había responsabilidad hasta muelle, entonces simple y sencillamente había perdido la mercadería porque no supo asegurarla, porque nunca llevó. Y vea que fue de la noche a la mañana. Riesgos que él tuvo, qué pasaría, como yo le dije a él, qué pasaría si no hubiera sido eso, simple y sencillamente si el proveedor que tenía dejaba de distribuirle. O sea, él decía, ya no puedo venderle más, o ya no quiero venderle más, o voy a elevar los precios y ya eso es insostenible para mí. No puedo tener un solo proveedor. ¿Qué pasa en la parte de la importación? O sea, ¿qué pasa si se me atrasa? Ya sea porque apareció con, no sé, código rojo en aduanas, etcétera. Ese contenedor que traía la mercadería, a pesar de que no era el problema de él, era de otra mercadería que había dentro del contenedor, pero le retuvieron el contenedor. ¿Cuánto tiempo puede él estar sin entregar los pedidos que ya vendió?
Entonces, la continuidad del negocio. O sea, uno debe pensar absolutamente en todo a la hora de la cadena de suministros es muy importante. Voy a cambiar de ejemplo. Ese realmente me gusta mucho porque es el típico yo te lo dije y pasó. Pero realmente cuando sucedió, pues a mí en lo personal me incomodó mucho porque yo le decía, pero ¿por qué no tomaste la iniciativa si ya se la había dicho? Bueno, cuando hablo de cadena de suministros, para la muchacha que me indicaste ahora al principio que hace chileras. Marixa. O sea, no sé si actualmente ella la hace para consumo interno y ya está exportando, pero tener en cuenta los proveedores que van a brindarle esas conservas o esa materia prima para hacer la conserva. ¿Qué pasa si uno eleva mucho los precios? Y solamente lo tenía él. El andar buscando, corriendo por más proveedores, ¿cómo le puede afectar? La calidad que ella necesita para mantener esa calidad que está brindando en la conserva que está dando. Si está importando y si le piden una cantidad brutal, le dice, mira, necesito para este mes que viene 50,000 unidades porque acabamos de trabajar, no sé, con Walmart de Estados Unidos y lo necesito para allá. ¿Qué pasa si el proveedor que tengo no tiene para asumir esa cantidad de materia prima y necesito más? Siempre tengo que tener a mano distintos proveedores en donde los cuales yo pueda repartir y en caso de pedidos adicionales o extraordinarios puedan darme la capacidad. Y no solamente eso, es conocer a ese proveedor. ¿Cuál es la capacidad máxima? Desde un comienzo, cuando estoy conversando con él, cuando estoy negociando con él, empezar y decirle, ¿cuál es la capacidad máxima de este material que me puede brindar usted? ¿Qué descuentos puedo ganar por comprar en cantidad? Etcétera. Tenerlo presente, mapeado. ¿Por qué? Porque ante una necesidad, yo ya sé qué es lo que voy a tener o qué voy a obtener de cada uno de mis proveedores. Importante. O sea, realmente sumamente importante y jamás depender solamente de uno. Dependiendo del riesgo, podemos depender de 1, 2, 3, 4 proveedores en relación al negocio tuyo. Eso es, pues, para no ir muy largo en Rolando, historia. y yo también he visto, por ejemplo, que se da mucho que a la hora de exportar, ¿verdad? Tienen un proveedor, sobre todo en China, hablemos de China, y bueno, muy bien, todo el inicio, ¿verdad? Muy bien con el chinito, les envían todo muy bien, pero de repente algo pasa y se envía el dinero y nunca llega la carga, y existe un seguro para proteger eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede defender una persona o prever para que no ocurran esas cosas? Sí, realmente sí, digamos, todos los productos de este tipo sí tienen que ser analizados por la aseguradora, que vayan a mantener sí o sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes riesgos, hay diferentes mercaderías, algunas que tal vez no pueden ser asegurables, algunas que por merma se van a perder y tal vez se atrasó, o por el contenedor pues le afectó la parte de frío y hizo que se perdiera la mercadería. Entonces siempre hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Conocer el producto y explicárselo a la aseguradora a ver si se puede brindar ese tipo de seguro de protección ante una situación de esas. También bueno, vos pusiste el ejemplo de China, pero a veces el riesgo puede ser perfectamente de Panamá o aquí mismo en Centroamérica. Riesgos de robo. Yo lo compré, pero de camino, claro, ya no llegó. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Sí, yo lo mencioné porque le pasó a un amigo mío, yo lo mencioné porque le pasó a un amigo mío, entonces, directamente con China, pero sí, eso puede ocurrir con cualquier país. Rolando, ya para ir finalizando, y bueno, que me gustaría más detalle después en una próxima entrega hablar más detallado, porque a veces la gente dice seguros y cree que son millones los que hay que invertir para tener un seguro, principalmente para las pymes
¿cuáles son los seguros básicos que uno dice, bueno, por lo menos tengo esto, si algo me defiendo? ¿Cuáles son los seguros que usted puede recomendar así, los básicos para una pyme, para una microempresa, como la de doña Marixa, la de Jessica, que pues uno dice, bueno, por lo menos con esto ya me siento un poquito más tranquila, y en eventuales entrevistas me gustaría ya detallar un poquito más todo el abanico de seguros que existen, que podríamos inclusive, como usted dice, acudir a ellos hasta para un ahorro, para inclusive tener ganancias, ¿verdad?, en nuestras operaciones. Pero ¿cuáles son los que usted considera que podrían ser así como los básicos que una microempresa pueda tener? Bueno, primero me gustaría aclararle a todos y darle vuelta un poco al concepto de seguro. Seguro, mucha gente cuando piensa en seguro piensa en siniestro, en que va a pasar algo malo, y es todo lo contrario. Si usted piensa en seguro, tiene que pensar en tranquilidad, en que gracias a que opté por invertir un poco de dinero, tengo la tranquilidad de que si ocurre algo, no va a pasar nada, no va a haber una afectación sumamente grande como era lo que yo pensé que iba a pasar. A veces la gente dice, ¿y por qué no lo tenía asegurado? ¿Por qué lo pensó tarde? Es lo que uno le va a preguntar. Entonces, simplemente démosle vuelta a ese concepto. Seguros más importantes que sí o sí toda pyme tiene que tener, ya se los dije, riesgos del trabajo y responsabilidad civil. Esos dos te van a quitar mucho dolor de cabeza y te va a abrir las puertas a poder negociar con gobierno, hacer licitaciones y poder crecer de una manera sumamente amplia. Al mismo tiempo se están protegiendo ustedes, se está protegiendo a su equipo, a todo lo que es humano, ante situaciones que pueden pasar, y protegiendo a los que son la base de nuestro negocio, que son nuestros clientes, ante una eventualidad. Claro, entonces, los colaboradores. Protegiendo a nosotros. Esos dos indispensables. Y tercero, indispensable, la parte patrimonial. Todo lo que me ha costado, cuánto me ha costado, cubrirlo. Y si puedo agregar un cuarto, un seguro de vida, porque nosotros no somos eternos, somos sumamente frágiles, y ante la pérdida de esa persona, tal vez yo, si me pongo como dueño de negocio, si fallezco, ¿cómo va a mantenerse mi familia? ¿Cómo va a mantenerse mi negocio? Realmente tenemos que pensar a futuro, y en caso de una ocurrencia de este tipo también tengo que tenerlo claro, mapeado, y darle la tranquilidad a mi familia de que todo va a seguir bien económicamente, a pesar de que pues, yo ya no estoy con ellos. Mi mayor deseo es que seas feliz. Que crezcas saludable. Deseo que hagas realidad tus sueños. Que seas una persona de bien. Verte crecer sano y fuerte es un privilegio. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, los vacunamos contra sarampión, rubiola y paperas.